El famoso micrófono danzante. Un equilibrio. Bueno, mío va a ser corto, ¿no? ¿Vamos? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Lo mío va a ser breve. Mi nombre es Guillermo Jensen, para los que no me conocen, soy el director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y esta es una ocasión muy especial porque se presenta un libro que es el resultado de un trabajo de investigación de muchos años, de un equipo que ha trabajado en 2 proyectos de investigación en esta casa de estudios y que nació allá lejos cuando yo iniciaba mi gestión en el instituto. Ese primer proyecto surgió a partir de una propuesta de María Laura Bon y Leandro Constanzo, en ese momento profesora y alumno del doctorado en Ciencias Jurídicas, y luego se vincularon a través de un proyecto de investigación con el instituto, y de ahí ha seguido esta relación que a mí me enorgullece y tengo mucha satisfacción de poder estar hoy hablando aquí con ustedes. 2 cosas muy particulares. No siempre es fácil hacer transferencia de la investigación, ¿no? Uno de los desafíos que tenemos quienes gestionamos la investigación es que eso no quede en una computadora, en 2 archivos, en 3 evaluadores, en un sistema que solo los que están muy metidos en ese mundo pueden acceder, y por lo tanto no cambian la realidad, no sirven de insumo para trabajar la realidad, y alimentan solo un círculo vicioso académico en el cual la academia se queda tranquila y la realidad se queda lejos. Entonces, este tipo de investigaciones y este libro en particular vienen a hacer que todo eso no se dé, que sí se dé un círculo virtuoso en el cual el trabajo sistemático de un equipo, no de una persona, en un marco institucional, sostenido en el tiempo, con apoyo, pueda reflejarse en un insumo que creo que va a ser central para cambiar, aunque sea un poquito, la realidad que aborda el proyecto. Simplemente eso, y sin más, y agradeciéndoles de nuevo y felicitando a Leandro, a todo el equipo de investigación, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias Guillermo. Te vas rápido. No, me queda Muchas gracias Guillermo, y bueno, en principio ahora lo que me toca iniciar esta parte agradeciendo yo a mucha gente, pero en principio creo que voy a basarlo, bueno, primero a María Laura que nos dirigió y que bueno, está enferma y realmente hoy iba a estar presente por acá por la pantalla, y no, nuestra directora, y no fue posible. Pero bueno, tenemos una carta que me mandó, que la va a leer Lucía después. Agradecerle a ella, agradecer a vos Guillermo, básicamente, porque ciertamente el acompañamiento y el apoyo sobre una medida que es muy importante, porque justamente es la primera oportunidad en muchos casos que tiene el Estado de acercarse a la población vulnerabilizada, pero lamentablemente siempre queda como relegada, ¿no? O sea, cuando uno va a estudiar en penal, casi que ve poco, no se llega a ejecución de la pena, y si se llega a ejecución de la pena se llega a la cárcel. Entonces, ni siquiera las medidas alternativas, que si bien no son esencialmente parte de la ejecución de la pena porque hay presunción de inocencia, pero sí están en muchos códigos, está ahí presente, ni se ve, ¿no? Entonces, que haber tenido el apoyo del Instituto de Investigación, Guillermo, así que en principio muchas gracias a vos, y muchas gracias a la universidad, a la decana, Levi Urbiol, ¿no? Que también nos ha acompañado en ambos proyectos. Esos son como los 3 agradecimientos que queríamos hacer al inicio. En lo personal, agradecer a todo el equipo de investigación, que ahora van a ir conociendo porque van a dar su mirada de cada una de las jurisdicciones con las que trabajamos articuladamente, así que vamos a dar el nombre de cada uno cuando pase, y no voy a presentar cada una, pero igual un agradecimiento general, porque básicamente
también se interesaron como investigadores en una medida que en general no es tan buscada, ¿no? Por otro lado, también a Fabián Di Plácido, que también está acá presente, la editorial que publicó el primer libro, que básicamente fue un libro que fue muy importante porque ese libro nos dio el primer diagnóstico, y un primer diagnóstico que era un poco oscuro, ¿no? En cuanto, si no es la palabra indicada, ¿no? Para decir un poco, si quieren, triste, ¿no? De cuál era la realidad de la probation. En ese caso, hoy solo hicimos sobre la justicia nacional, y es un libro que describe una realidad que creo que era muy importante y fue y es un insumo importante también para este segundo libro, porque este segundo libro lo que aborda son aquellas buenas prácticas que, más allá de ese diagnóstico que no era tan positivo, fueron naciendo desde ese momento, y algunos ya estaban en ese momento, y en ese descubrimiento nos permite visibilizar aquello que se hace bien y proponer algunas cuestiones que creo que se podrían hacer mejor, y que bueno, vamos a ir descubriendo un poquito ahora en la medida que vayamos charlando respecto a la medida. Así que bueno, dicho estas primeras palabras un poco de agradecimiento, y después al terminar voy a comentar un poquito qué opino del libro, pero al principio me parece que estaría bueno ir viendo jurisdicción por jurisdicción cuáles fueron las miradas y digamos, los caminos de investigación que fuimos haciendo con cada uno y cada una de las personas del equipo. Entonces, si querés arrancar, Darío, vamos a empezar con la justicia nacional. Así que bueno, le vamos a dar la palabra a Darío Rinaldi, que es el investigador que abordó especialmente con él, articulamos lo que tiene que ver con justicia nacional. Y bueno, ¿qué mirada tenés de la investigación y del libro? Bueno, antes que nada, bueno, gracias Leandro. Más o menos quisiera comentar cómo llego a este derrotero, cómo terminamos con esto. Mi primer encuentro con este grupo que formamos fue a través de un mail que llegó a mi casilla del Instituto de Investigación acá de Guillermo. Yo era alumno del doctorado y invitaba, digamos, a formar parte de un grupo de investigación sobre esto de la implementación de la suspensión del juicio a prueba. Nos invitaba a una entrevista con María Laura y con Leandro. En esa primera entrevista, bueno, ya se planteaba el tema de una mirada de una justicia restaurativa, en la aplicación de la suspensión del juicio a prueba, más participación de la víctima, ver un enfoque social, asistencial del imputado. Por eso me llevó, bueno, a interesarme y a empezar a unirme, digamos, a este grupo que hemos formado. En el primer libro, digamos, la primera investigación, tratamos todo lo que es justamente justicia nacional, que es lo que en definitiva después yo me aboqué en la segunda parte de la investigación. En esa primera parte hicimos un trabajo de campo en conjunto, todos, tratamos de unirnos a los contactos o utilizar nuestros contactos, éramos todos operadores del sistema judicial, y a partir de ahí pudimos lograr entrevistar a ciertas personas y poder ver fielmente lo que ocurría en las suspensiones de juicio a prueba a partir de que eran dictadas o eran concedidas por los tribunales, en este caso en el ámbito nacional, y a partir de ahí ya uno como operador jurídico ya veía que algo no se estaba haciendo, era como que se dejaba pasar el tiempo y no había una asistencia al imputado, solamente se veía a veces algún informe final de lo que era el patronato de liberados en su momento, que vendría de caer, y a través de ese informe la persona a veces quizás no sabía qué era lo que tenía que hacer, qué medidas, reglas de conducta se le habían impuesto, y por eso a veces no se generaba el cumplimiento de estas reglas de conducta. Empezamos a explorar en expedientes que nos facilitaron diversos tribunales, y a partir de ahí notamos que había poca asistencia al imputado, había poca intervención de la víctima, y eso nos llevó
a plantearnos la primera investigación, que era lo único que pasaba era el tiempo, era lo que habíamos planteado en esa primera investigación, primera etapa de investigación. Ahora en esta segunda etapa ya profundizamos un poco más con diversas jurisdicciones. Nos abocamos ya a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, federal, provincia de Buenos Aires, y seguimos con el ámbito nacional. En este ámbito nacional pudimos ver que había divididos los organismos que intervenían en la suspensión del juicio a prueba. Había una única fiscalía, la UFIMAP, que intervenía únicamente en los casos de suspensión de juicio a prueba en el ámbito nacional, que antes en su momento estaba la Fiscalía de Ejecución Penal, que no trataban únicamente casos de suspensión de juicio a prueba. En este caso, parece una buena medida que se había adoptado en la Procuración, implementar una fiscalía que se dedicase únicamente a las suspensiones de juicio a prueba. También vimos en el ámbito de la defensa, el Ministerio Público de la Defensa, que existía también una única defensoría, digamos, que intervenía también en los casos de las suspensiones del juicio a prueba. La unidad de asistencia de personas no privadas de la libertad, y había varios intervinientes, había grupos de asistencia interdisciplinarios, equipos interdisciplinarios, de los cuales podían verificar cada caso de acuerdo a las necesidades del probado. Y después, interviene en el ámbito nacional un juzgado de ejecución penal, a partir de que se concede la suspensión del juicio a prueba, ya sea por los juzgados nacionales de primera instancia o mayormente por los tribunales orales. A partir de ahí se sortea, interviene un juzgado de ejecución penal, y ese juzgado de ejecución penal, la primera medida, es notificar a cada uno de estos organismos, Fiscalía, Defensoría, y DKEP también, del ingreso de esta persona que se le concedió la suspensión del juicio a prueba. En este, no sé si querés que... No, me parece interesante lo que fuimos abordar algo más. Sí, lo que me pareció interesante respecto a lo que mencionó Darío es que estas unidades especializadas, tanto de Fiscalía como de la Defensa, que tuvimos la suerte de hacer entrevistas, y esto que mencionábamos de la importancia de la articulación entre la academia y el territorio, ¿no? Porque la realidad es que nosotros hicimos una especialización en la Escuela de Servicio de Justicia, y ahí en la Escuela de Servicio de Justicia, ahí hice como mi primer jornada hablando de probation, a partir de un trabajito que habíamos hecho en la Defensoría General de la Nación. Y ahí proponíamos esto de la especialización fuertemente, ¿no? En la jornada decíamos que es necesario, porque esto pasa, que cuando hay una fiscalía que se dedica a un montón de cuestiones, a la probation no le da mucha importancia, ¿no? Y en esas propuestas tan fuertes, un día fue una fiscal a esa jornada que hicimos, y una fiscal tomó esa idea de la academia, ¿no? Porque la tomó, se la llevó al procurador, y por algunas otras circunstancias, que no era solo por su propuesta, pero que ante la propuesta de ella se generó esta fiscalía especializada. O sea que a veces y justamente de tiempo después se generó esta defensa también especializada, que fue a partir donde hicimos el primer trabajo, que fue también porque María Laura empujaba para esta cuestión, y se propuso esto, y se crea también entonces a veces que se empiezan a girar las ideas, ¿no? Y esto que de alguna manera pudimos entrevistar, como contaba Darío, a estas dos oficinas especializadas, y también a Virginia Barreiro, que se encarga de CAEP, que también hay propuestas para los órganos de seguimiento, y con toda, que agradecemos que esté presente también hoy en la jornada, y con todo los cambios que ha generado también, ¿no? Que a partir del primer libro vemos también en la Justicia Nacional un montón de cambios que fueron a partir de, a veces nos sobran los recursos, pero con ganas de hacer las cosas bien, como tiene Virginia en DKEP, se logran muchos cambios. Entonces, esta cuestión de la articulación, y volviendo, tomando un poco lo que decías vos y articulándolo con lo que menciona Guillermo al inicio, y que es un poco lo que nosotros siempre también tratamos de generar, ¿no? El puente entre la academia y el territorio en este caso la realidad de los operadores que trabajan con la gente más vulnerabilizada
Si te parece, pues seguimos con la justicia federal, salvo que hay alguna cuestión más que te parezca de la investigación que haya de la gente que entrevistaste. Sí, las entrevistas, la verdad, debo reconocer, fueron muy amenas con todos. Todos fueron muy dispuestos a brindar información, a colaborar con investigación, estaban contentos con esto de que pudiésemos visibilizar un poco más lo que pasaba con las suspensiones de juicio a prueba. Y se tomaron, sobre todo de las entrevistas a la jueza, la doctora Monsalve, buenas medidas que se estaban adoptando ya a partir de un juzgado, que sería bueno que se replique, ¿no?, en los otros juzgados también. Ya quedamos con estas 3 buenas prácticas, las que realiza en cuanto a suspensión de juicio a prueba la doctora Monsalve, que hace con una mirada integral inclusiva, avanza, y eso está todo especificado en estos cuadros de la Justicia Nacional, para que quizás otros organismos de la Justicia Nacional puedan tomar el ejemplo de esta buena práctica que tomamos, las buenas prácticas que mencioné de CAEP, y estas buenas prácticas tanto de la Fiscalía y de la Defensoría, que tienen unidades digamos, que se dedican solo a eso y que le pueden dar un tratamiento más, y además otros consejos que pueden dar lugar a futuros protocolos y capacitaciones, que es lo que está faltando. Del libro surgen también para la Justicia Nacional propuestas concretas para que quiera abordarlas y puedan generar cada juzgado sus propios protocolos, o mirar otros protocolos que también están aquí propuestos o como anexos también, como para generar también un mejor trabajo que va a favorecer tanto a víctimas como a ofensores que tengan la medida, ¿no? Perdón, puedo preguntar algo. ¿Las entrevistas les hacían a las personas que trabajan en las oficinas judiciales o también a los probados? Fue solamente operadores y operadoras, por una cuestión de que estábamos tratando, el libro es más bien práctico y destinado al trabajo, ¿no? Que, digamos, como vi, en un futuro sería importante avanzar con entrevistas a los probados, probadas y víctimas, pero como en el primer libro vimos que la situación era tan básica, ¿no? Y era tan poco lo que había. Por ejemplo, en el primer libro detectamos que había gente que no tenía ni registro de las pruebas, no había registro, había copia, entonces era mucho de lo que había que hacer para operadores y operadoras, y por eso abordamos este trabajo. Creemos que ahora habría que seguir con nuestras webs, ir afinando, y sería el próximo paso, pero con esto, y de hecho imagínate que para hacer también con operadores y operadoras de la Justicia Nacional, en algunos casos en algunos casos no, pero en algunos casos fueron anónimas, pues también había que superar algunas cuestiones en ese sentido. Así que sí, por ahora sí, pero creemos que en el futuro sería interesante abordar otras realidades cuando esto empiece a funcionar, quizás con este aporte un poco mejor, ¿no? Okay, gracias. Bueno, no sé si te parece, vamos a la Justicia Federal, así que bueno, gracias Darío. Dale. Tenemos mucho lugar, entonces tenemos que disculpen. Bueno, Miguel Torrico, nuestro... ¿Qué tal? Un placer, gracias a todos por estar, a los presentes y a los que nos van a ver en algún momento. Yo me traje una serie de apuntes para intentar que no se me escape nada de la presentación que presenté para hoy, pero seguramente algo se me va a escapar. Antes de iniciar y darles mi impresión de lo que fue nuestro estudio de lo que sucedió en el ámbito de la Justicia Federal, quiero hacer una serie de agradecimientos. Seguramente vos después vas a completar con algunos que yo me olvide, pero por lo menos las personas vinculadas y que colaboraron bastante con esta porción del trabajo vinculado con la Justicia Federal, así que son las siguientes personas. En primer lugar, quiero destacar la colaboración del doctor Pablo Laufer, Ricardo Basílico, Ivana Bloch y Julián Axat, que es el titular de Atajo del Ministerio Público Fiscal. Bueno, nosotros cuando iniciamos nuestra primera investigación, notamos que en el ámbito federal había un aspecto sombrío de que les mencionaba recién Leandro. Notamos que la justicia federal no estaba funcionando correctamente. En primer lugar, lo que le quiero destacar cuál es la problemática central que tiene la justicia federal, antes de después comentarles algunas buenas prácticas y propuestas que tenemos con relación a lo que pudimos ver del trabajo de campo que hicimos.
La gran problemática que tiene la justicia federal está vinculada básicamente que a partir de la acordada 2 del 2009, la acordada de la Cámara Federal de Casación Penal, se le otorgó recién en ese momento, en el año 2009, competencia de ejecución penal a los tribunales orales federales y a la justicia en lo penal económico. La acordada lo que hizo darles competencia al fuero federal, pero sin personal, sin ningún escalafón, sin oficina propia. Y bueno, la justicia federal hizo lo que pudo con relación a este inconveniente. Los tribunales orales que hicieron, de alguna manera se tuvieron que acomodar, asumir la competencia federal y con el personal y los recursos que tenían existentes y que tienen en este momento, acomodar o ayornar la ejecución penal e intentar hacer lo posible para que funcione. Ese es el mayor problema que tiene la justicia federal. No tiene escalafón propio, ni personal, ni oficina, ni capacitación tampoco. A diferencia de la justicia nacional. Sabemos que en la justicia nacional están los juzgados nacionales de ejecución penal, que sí cuenta con este escalafón, con este personal, con estas oficinas propias. Así que ya ahí, partiendo de esta base, ya vemos que la justicia federal tiene una falencia que está vinculada con este tema que les dije. A partir de estos problemas nos dedicamos a observar de qué manera trabajaban la justicia federal y pudimos ver que pese a todos los problemas que tienen, todos los inconvenientes y falencias, de alguna manera funcionaban y funcionaban correctamente. Por supuesto siempre es posible mejorar, pero la verdad que el desenvolvimiento de la justicia federal en este sentido fue bastante notable. Entonces notamos que en principio hay una serie de buenas prácticas que vale la pena resaltar de la justicia federal, que están vinculadas a su funcionamiento. En primer lugar, destaco la derivación responsable que hacen con relación a los probados, que una vez radicado el legajo, los derivan tanto la DECADEP como algún organismo o instituto que auxiliar para darle apoyo de acuerdo a las necesidades del probado. Como por ejemplo, si algún probado tiene problemas con un consumo problemático de drogas, se lo suele llevar al CEDRONAR para que pueda superar los inconvenientes que tengan con relación a su dependencia de las drogas. Si se trata de una causa que está vinculada con la falsificación de un título secundario, por ejemplo, lo que se suele hacer es otorgársele como regla de conducta que termine el secundario. Entonces, de alguna manera, hay algunas buenas prácticas que la justicia federal está implementando, como otros tribunales de otras jurisdicciones, que de alguna manera lo que hacen es paliar e intentar funcionar de la mejor manera correcta. Después, por supuesto, las audiencias previas que se suelen hacer antes de que comience la etapa de ejecución de la probation, con el objeto de saber de antemano cuáles son las problemáticas de cada uno de los imputados y saber de antemano si después va a poder cumplir o no cada una de las reglas de conducta que se le van a imponer. Por el otro lado, también quiero destacar que se tiene muy en cuenta también las capacidades particulares, ya sea de profesión, arte, básicamente el oficio de cada uno de los probados. En un caso que tuvimos resonante en un tribunal donde me desempeño, se trataba, por ejemplo, doy un ejemplo, un caso de un músico reconocido que tiene bastante trayectoria en el rock nacional, que había sido imputado en una causa por un delito determinado. Entonces lo que se hizo en ese caso fue coordinar, como él era cantante, lo único que sabía era hacer música, hacer su arte, se lo derivó a Tajo, a cargo de Julián Axat, y ahí se coordinó una logística para que él pueda hacer una serie de recitales en un comedor de un barrio vulnerable. Entonces de esta manera pudo cumplir la probation y de esta manera, valiéndose de su comunicación con la gente y de la música, dar un apoyo extra para esta gente que realmente lo necesitaba. Hay otras buenas prácticas que hace la justicia federal.
que la van a ver y están contenidas en el libro, que lo tenemos a mano y que seguramente van a tener contacto con él. A partir de estas buenas prácticas y lo que pudimos observar y de la problemática inicial que les mencioné, nosotros también lo que hicimos fue generar una serie de propuestas para mejorar el funcionamiento de la justicia federal en el ámbito de la prevención. Una de ellas es, por ejemplo, crear un reservorio tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Un reservorio de tecnología tratando de utilizar todos los teléfonos celulares y equipos de telefonía electrónica que son secuestrados en el marco de una causa judicial y que por lo general son destruidos, tratar de utilizarlos para que sean reseteados y sean puestos a disposición de los probados para que de esta manera pueda cumplirse de una manera más cercana, para que se pueda tener mayor contacto con el probado. Esto en base a que una de las cosas que trajo la pandemia, positiva, ¿no? Porque la mayoría sabemos que fue negativa por todo el caos que generó, una de las cosas positivas fue que la pandemia, y vos, Virginia, seguramente lo sabés más que nada, que la pandemia lo que hizo fue acercar los probados a los órganos de seguimiento. ¿De qué manera? A través de un teléfono celular, porque no había otra forma, por el aislamiento sanitario que había en ese momento. Así que esta es una de las propuestas que nosotros hacemos con relación a la justicia federal. Otra muy importante tiene que ver con estas falencias que yo les mencionaba inicialmente, de la carencia de recursos de un escalafón de oficina propia, que sí, como les dije antes, lo tiene la Justicia Nacional. Entonces lo que proponemos es que se aumente personal, con oficinas propias, con un escalafón como corresponde, y si no se puede, otra alternativa que proponemos es crear una Secretaría General de Supervisión de Juicio a Prueba. ¿Cómo funcionaría? A nosotros se nos ocurrió que en principio podría funcionar en el fuero del ámbito federal, que de alguna manera nuclea varios tribunales orales. Es decir, si los tribunales orales se ven impedidos de poder darle mayor eficacia y celeridad a los trámites de cada uno de los probados, nos parece que esta es una buena alternativa que podría ayudar a lograr esta tan deseada eficacia en el trámite del proceso. Otra de las propuestas que nosotros nos resultó que eran convenientes, y que algo escuché que estábamos hablando recién previo a la charla, en primer lugar, intentar también mejorar el sistema informático de elección. ¿De qué manera? De la manera en que en el legajo de ejecución penal que se forma cuando se le concede la probation a una persona, en el ámbito de ese legajo de ejecución penal se pueda cargar el correo electrónico de la persona sometida a probation. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que esta persona pueda ser notificada directamente a través del sistema de todas las resoluciones judiciales y todo lo que tiene que ver con su legajo de ejecución penal. Y también facilitaría el funcionamiento si también esta persona puede acceder, como lo hacen todos los abogados, o las partes, o los defensores oficiales, los fiscales, que el propio imputado pueda, a través del sistema de elección, ver en qué está su causa. Esa es una propuesta que también sería muy interesante, de alguna manera, para mejorar lo que tenemos hasta ahora en la justicia federal. Van a encontrar algunas propuestas más que están contenidas en el libro. Así que bueno, los invito a todos a que tomen contacto con él. Y por supuesto que esto es un disparador. O sea, son algunas propuestas que nosotros iniciamos con este proyecto de investigación, y que digo que es disparador porque por supuesto contamos también con el aporte de todos, de cada uno de los operadores judiciales, para que también puedan hacer sus propuestas y que las vamos a escuchar con gusto e intentar mejorar la realidad nacional. Así que
muchas gracias a todos. Espero que disfruten el libro. Estas son mis breves impresiones que tengo con relación a la parte que me tocó hacer de la Justicia Federal. Así que, no te vayas, no te muchas vayas gracias. así. Seguimos un cachito con la Justicia Federal, sin un par de agregados que... Primero aclarar que ese reservorio, que si bien es cierto que nació un poco cuando estábamos trabajando en la parte de Justicia Federal con Darío, pero es una propuesta que es para, no solo para esa jurisdicción, o sea, es una propuesta que después se agregó como para todas las jurisdicciones, porque puede ser no solamente por una cuestión digamos, de control de la persona, que puede servir para comunicar estas cuestiones que estábamos hablando antes de la jornada de comunicación, sino también puede generar, ayudar para que esa persona pueda conseguir un trabajo y tenga un número de teléfono para dar, ¿no? En la búsqueda de su integración social. Después yo lo que quería aclarar que en realidad, porque quizás para no quedar desbalanceadas las dos jurisdicciones, sí hay algunas buenas prácticas que se encontraban en la Justicia Federal, pero no es que encontramos que la Justicia Federal trabaje bien. Claramente eso no es lo que surge del libro, sino que es parejo en general en todas las jurisdicciones, las falencias, y que hay buenas prácticas, como estas que destaca, que hemos encontrado todo el equipo vinculado a justicia, hay buenas prácticas que están destacadas para que en otros lugares donde no se dan, se copien. Como estas que contaba Miguel, hay en otros lugares que no se dan, pero en general no hay una jurisdicción que vemos que trabaja mucho mejor que otra. En general, con distintas falencias, todas tienen falencias y todas tienen buenas prácticas. Eso, de alguna manera, creo que estaba bueno mencionarlo porque quizás parecía que en la justicia nacional pasaba una cosa, ¿no? Y la verdad que es parejo, eso la verdad que es parejo en lo bueno y lo malo, ¿no? Que eso es lo bueno de este libro, que destacamos lo bueno también y lo encontramos, que eso es la buena noticia, ¿no? Así que bueno, quería hacer esas dos aclaraciones para que lo del reservorio sepa que es todo y para equilibrar. No sé si hay algo más que respecto del proceso, me pareció que estaba bueno de lo que vos destacaste de la buena, digamos, hay algo esto es lo que yo quería agregar, que en estas entrevistas nos ayudó Cecilia Incardona, ¿no? En la parte de Justicia Federal, al inicio, después ella, por una cuestión laboral, un trabajo de mucha responsabilidad que ha asumido, pero al principio en esas primeras entrevistas estuvo con vos y aparte hizo unos aportes en unas reuniones importantes, así que no quería dejar de mencionar que en la Justicia Federal al principio tuvimos el apoyo y la ayuda de Cecilia, ¿no? Sí, así eso... que Cecilia, te pido disculpas. No, está bien. Era Gran compañera. Gran compañera. Bueno, trabajo. espero que lo disfruten, así que después esperamos su devolución. Bueno, y ahora pasamos a la ciudad, ¿te parece? Gracias. No, gracias a vos. En el caso de la ciudad de Buenos Aires tenemos también le pedí a Lucía que lea la carta que nos mandó María Laura, porque era más lindo que la lea una mujer, y aparte me pidió ella que quiero que lo lea una mujer. Así que va a ser, aparte de contar tu parte de la carta. Por suerte el equipo está bastante parejo en Es esta parejo, cuestión tenemos de género. Y aparte me parece también por ahí que venga la ciudad, porque tenemos esta cosa, ¿no? En esta gran ciudad de Buenos Aires, 3 justicias operando al mismo tiempo. Porque un poco Miguel, si bien es federal, es dentro de lo que es la jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires y hace también este matete muchas veces que Virginia trajo a colación de las personas sometidas a un proceso y no saber dónde tienen que ir, qué oficina los está controlando. Bueno, pasa esto, ¿no? En un espacio donde tres poderes judiciales están interactuando y con visiones muy diferentes en muchos ámbitos, con recursos distintos, con la mirada puesta en lugares distintos, con lo que hablábamos con Leandro, y una de las, si bien la Ciudad de Buenos Aires no formó parte de la primera investigación, yo me incorporo recién en la segunda, si bien algún diagnóstico o desarrollo de cómo estábamos divididos participé en la primera investigación, no fue así a nivel intenso como estuvieron Darío, Miguel y Cecilia. La primera situación que dialogábamos es esta falta de la cuestión integral, ¿no? El reconocer la población que muchas veces es recogida por el sistema penal y esta necesidad de ir un poco más allá de la ciudad. Hay un muy buen control, un muy buen seguimiento, ¿no? Salvo por ahí en algunos espacios, en algunas personas o juzgados, hay un estar atentos de lo que va pasando. Es uno de los institutos que, no sé ahora en el porcentaje, pero
implicaban gran parte de la labor diaria de los juzgados de la ciudad. Entonces el seguimiento está, pero falta entender que la pata asistencial que le podríamos dar, la vuelta, la tuerca, para prevenir la reiterancia, ¿no? Que vuelva a tener este contacto con el sistema penal. Y las buenas prácticas que encontramos, las encontramos en los operadores que entrevistamos muchas veces. Y entonces eso es lo que las propuestas van de la mano a replicar estos buenos operadores, que los hay, digamos, que porque hay desde el lado desde las defensorías, está la Dirección de Asistencia Técnica, que pertenece a la Defensoría General, que hace un trabajo cuando detecta situaciones de extrema vulnerabilidad y activa el dialogar con otras instituciones, pero falta el trabajo en red, digamos. Nace desde la propuesta de operadores, por ejemplo en pandemia, fue a través de el interés de los jueces de que no se cayera el sistema durante pandemia, de salir a la búsqueda de que las organizaciones, desde el Poder Judicial, desde el Poder Ejecutivo, que las organizaciones reajustaran sus cursos y sus talleres a una virtualidad, ¿no? La pandemia, creo que eso también, como estaban mis compañeros, dio lugar a de entender que el control no tiene que ser solo la comparecencia a un espacio, y eso habilitó los contactos virtuales, que también esto de que las personas por ahí que están imputadas en un espacio, por ahí no pertenecen a la ciudad. Tenemos mucha población de lo que es el conurbano, y entonces el viaje implica una afectación a su trabajo, a su vida diaria. Bueno, la pandemia, como buena propuesta, es estas comunicaciones virtuales que habilitó, que me parece que descomprime también, y facilita, ¿no? Pero bueno, después aparecen otros problemas, como es la falta de un celular por ahí, la falta de un lugar de comunicación. Bueno, y ahí están las propuestas que fueron a nivel general del reservorio. Como buenas prácticas es el tiempo de las entrevistas, el tiempo del diálogo que ven los operadores necesarios. Como uno de los principales problemas que veían era la dificultad de comprensión o reticencia a someterse a un instituto y no entender que por ahí es una mejor situación que verse ante un juicio o una posible condena. Entonces, los espacios de diálogo y de charlas de los operadores fue algo positivo. En la ciudad hay 3 oficinas que podrían llegar a tener el control de una suspensión del proceso de prueba. Nosotros tenemos materia penal y contravencional. Una de ellas pertenece al Ministerio Público Fiscal, que lleva el gran porcentaje de la suspensión del proceso de prueba, el control, que es la Oficina de Control de Suspensión del Proceso de Prueba del Ministerio Público Fiscal. Después está el patronato, que el patronato, la probation, no es su principal labor, entonces está un poco relegada. Ellos trabajan más con lo que es toda ejecución de la pena, ya con condenas condicionales o libertades anticipadas. Y después está la Secretaría de Ejecución, que está más relegada en lo que es los casos contravencionales. Pero un poco en algunos juzgados las prácticas de interacción en simultáneo también generan una confusión a la persona, y eso también es otra de las propuestas, ¿no? Que sea siempre una sola oficina la que esté encargada del seguimiento de la medida, que parece ser la que tiene los mayores recursos y también es la que procedimentalmente corresponde a la Oficina de Control del Ministerio Público Fiscal, pero al tener esta mirada desde la acusación de estar inmersos en el Ministerio Público Fiscal, le falta la cuestión asistencial, ¿no? Que queda en manos de los operadores, que hay muy buenos y hay muchos comprometidos, a quien entrevistamos. Fabricio Pizarello, que es el actual director, tiene mucho, digamos, incluso fue él, cuando yo me puse en contacto, fue entrevistarme a mí, porque hay mucho de lo que quiero hablar y de lo que se puede hacer. Digamos, hoy veo que algunas de las cuestiones que diagnosticábamos de esta necesidad de lenguaje claro en las resoluciones judiciales, en que las comunicaciones sean accesibles, digamos, que no hablemos entre jurídicos y nos hablemos entre nosotros y no entendamos que las decisiones involucran a personas que van a estar sometidas a un proceso.
digamos, recientemente hay una resolución de Fiscalía General buscando que la labor de la Oficina de Control, que tiene una labor previa también, está pensada también como que intervenga antes de que se conceda el instituto, también tenga un lenguaje claro, accesible, que tome en cuenta que la víctima también va a ser atravesada por este proceso, cómo tienen que ser esos contactos, cómo debe de dirigirse, y hace, creo que me hice medio una ensalada, espero que se haya entendido, es mucho, pero bueno, nada, eso, creo que falta entender que tenemos una oportunidad de trabajar en red, y la propuesta es que esas redes se empiecen a comunicar. Digamos, hay reservorios de instituciones relevadas, hay lugares en los que se puede derivar, pero falta que eso sea como algo más estandarizado y no quede a la buena intención de quién interviene en ese caso, sino que sea algo de cuando se detecte una problemática intervenir sin la necesidad de que quede a las buenas de quién toca en ese caso. Perfecto. Bueno, estaba bueno, antes que leas la carta de María Laura y que pasemos a provincia, respecto a lo que dijiste de pandemia, está bueno aclarar que todavía no lo dijimos, que en el libro hay, en estos 3 cuadros donde nosotros detectamos algunas problemáticas, después buscamos las buenas prácticas de alguna jurisdicción, las destacamos y después hacemos propuestas. En todos los casos están pensados y están organizados en el libro, tanto para organismos jurisdiccionales y Ministerio Público, y tienen un apartado que es para DKEP y Patronato de Liberados también, o sea, en los 3 casos. Y en todos los casos hay un pequeño apartado que es de pandemia, ¿no? Que ojalá que no lo tengamos que volver a usar, pero muchas de esas cosas, como dijo Miguel, quedan, ¿no? Y entonces tiene un pequeño apartado que también va a ser muy funcional. Y ahora sí te dejo. Hay una. Perdón, ¿Sí? pienso la intervención que todos odiamos cuando estamos en un panel, que es la que no pregunta sino que agrega algo. No, pero en base a lo que estaban diciendo, una cosa que venimos viendo y que venimos trabajando, que realmente creo que va en la línea de lo que ustedes estuvieron diciendo, no solamente por si alguna vez toquemos madera y todo lo que haya, pandemia o algo parecido de vuelta, sino también que esto que transcurrimos, poder sacarle lo positivo, ¿no? Poder reconvertirlo y trascenderlo de una buena manera, que es esto que aprendimos forzado por las circunstancias, o sea, lo que venimos hablando mucho en la oficina, bueno, esto que aprendimos forzado por las circunstancias de que este mail de presentaciones servía, que el contacto por WhatsApp es un recurso, que los juzgados pueden entender que esto también es la supervisión y que no hace falta venir físicamente a la persona y que pierda un día de trabajo y paga un pasaje para tener la entrevista, y que se puede hacer o se puede, y hacerlo mixto, ¿no? Y tener lo mejor de los dos mundos en lo posible, es también una forma de optimizar el recurso y de hacer las intervenciones. Como que lo inteligente sería aprovechar esto que tuvimos que aprender porque no nos quedó alternativa y ver qué podemos, con qué nos convocar y qué no, y qué hay que... Por eso dejamos el registro, justamente Está bien, por eso. digo, Porque está bueno, sí, la idea era exactamente, vos la explicaste mejor. Sí, y lo que decís lo mixto me parece clave, porque también la necesidad de la presencia está por ahí, sí, por la comprensión de a lo que se está sometiendo. En algún momento esa persona tiene que tener un contacto que pueda, ¿no? Una de las buenas prácticas que vimos es a veces el tomarse el tiempo, el repreguntar, ¿no? El ¿entendiste? Bueno, esto es algo que también se releva en esta resolución de Fiscalía General, que es la 87 del 2022, si alguien la quiere buscar, digo, es esto, ¿no? El repreguntar a ver si la persona entendió, y a veces la virtualidad corta esa posibilidad de comunicación, y por eso a veces la presencialidad, una vez aunque sea, es necesaria, pero después el seguir insistiendo con la presencia cuando es solo venir a acreditar por ahí un comprobante o solo ir a verificar que sigo viviendo en el mismo domicilio, cuando en la vida diaria puede tener muchas implicancias negativas, no tendría sentido. Y agrego antes, porque tiene que ver que está bueno mencionarlo, algo que siempre decimos en clase también, un ejemplo, 10 años haciendo probations en la provincia de Buenos Aires, y era esto de repreguntar. A veces me odiaban los compañeros, pero es algo tan simple, o sea, si no se entendía, el chico no se iba, y si no, el chico no entendía, por más de que hacíamos el esfuerzo, hacíamos pasar un familiar para que le explique, porque quizás en los años que a mí me tocó
notificar probation durante 10 años, la mayor parte eran chicos y chicas que habían sido desnutridos en los años 90, en su infancia, entonces no entendían. Pero por ahí la mamá sí entendía. Entonces estas cuestiones de sentido común, ¿no? A veces que del lenguaje claro es esto, si no entiende, como dijo bien Lucía, repreguntar, ¿no? Que es una cuestión de sentido común y básica y que es fundamental para la probation, ¿no? Bueno, te toca la parte... Me motiva. La carta empieza con buenas noches, pero a las 7 de la tarde para nosotros es buenas tardes. Sí. Eso es muy alemán, me parece, así que... La carta, recordamos, de María Laura, ¿no? De María Laura, que Fue está la viviendo en Alemania, así que buenas noches, buenas tardes, voy a leer, dice: aunque no pueda compartir con ustedes este evento, sí quería estar presente para celebrar y saludar tanto a quienes son protagonistas del libro que presentamos, como quienes se han acercado a esta partida. Se han acercado y están participando de esta presentación. También, anónimamente, a quienes vayan a leer este trabajo y tomarlo como herramienta de consulta. Un libro es un objeto, que contiene páginas, que contienen palabras, ideas y que suele ser producto de muchos esfuerzos, tiempo y trabajo. Puede verse bonito o no, sin duda se ve hermoso, pero siempre tiene en lo invisible un ángel que lo habita. Si ese libro, además, es producto de investigación de varias personas, llevada adelante durante varios años y vinculado en el camino a muchas otras personas leídas y estudiadas, consultadas y entrevistadas, en este caso, decía, el ángel casi parece engrandarse y convertirse en un ser alado, dispuesto a elevar tanto a quienes le dieron vida como a quienes se acercan a saludarlo. El ángel de este libro que hoy presentamos empezó a emerger hace muchos años, casi 10 años atrás, cuando Leandro, en la primera clase de un curso de posgrado en política criminal en el cual yo era docente, cuestionó el que trataran temas que podían mal influenciar saberes locales. El tema seguritización lo quebró grandemente y ahí comenzó una discusión que se convirtió en una gran amistad. Al tiempo surgió una nueva materia en la Facultad de Derecho de la UBA, Política Criminal de la Libertad, como complementaria a Política Criminal y Seguridad, que yo venía dando. Esa nueva materia, orientada a entender y construir espacios de libertad, la dimos ambos, compartiendo el espacio desde nuestras distancias, miradas y experiencias. En una de sus ediciones tuvimos la fortuna de contar como alumna a Lucía Dalmas, tan rebelde y comprometida como Leandro. Me río porque no lo había leído antes. Tampoco, estamos los dos escuchando. Sino más, lo cual, créanme, es realmente difícil de lograr. Como no podía ser de otra manera, Lucía quedó vinculada a nuestro trabajo como ayudante alumna, como ayudante recibida, como docente en las clases de investigación del CUT y en muchas otras maneras. Miguel Ángel Torrico, ya como excelente estudiante de posgrado y luego como doctorando de la USAL, seguía de cerca estas aventuras políticas criminales y no dudó en sumarse a la convocatoria para la investigación sobre probation que íbamos a realizar en la USAL. Darío Rinaldi, por su parte, nos conquistó desde aquella primera entrevista en que conocíamos a quienes tenían interés en la suspensión del juicio a prueba y querían ser parte del equipo de la investigación. Su conocimiento profesional, sumado a su meticuloso trabajo académico y placer de conocer más y más de la realidad, lo hicieron un miembro central también de esta segunda parte de la investigación. Por último, y ocupando incluso un lugar destacado, fue maravilloso que se sumara al equipo el trabajo en esta segunda parte de la investigación Graciela Simonetti, trabajadora social, quien primeramente en La Plata había entrado en diálogo con Leandro y desde allí había sido ácida visitante de las clásicas clases de política criminal y quien, con su calidez y sólida formación y experiencia en el trato útil y amoroso con las problemáticas más difíciles, cautivó el equipo y se integró a él, dando color a un mundo que por momentos podía haber quedado demasiado tenido de lenguaje abogadil. Todas estas personas fueron dando vida al ángel que hoy habita en el libro: implementación de la suspensión del juicio a prueba, relevamiento de buenas prácticas. Solo ellas, en hermoso intercambio con quienes aceptaron brindar entrevistas, contar sus experiencias, puntos de vista y propuestas, fueron capaces de hacer posible que una medida del sistema penal que tantas falacias podía presentar y que es aplicada a menudo en forma deficiente, burocratizante o estigmatizadora, recuperara su valor, vuelva a comprender para qué está ahí, esperando a ser bien interpretada y bien utilizada. El subtítulo del trabajo no es un subtítulo, es nuestro más profundo deseo y sentido genuino de toda esta obra. La investigación, su publicación y el uso de que se dé este trabajo tiene a fomentar un seguimiento integral y eficaz en la probation. En los cuadros jurisdiccionales que hemos podido estudiar, nacional, federal, provincia de Buenos Aires y Cava, y encierra también la aspiración de que estos avances puedan entrar en diálogo con las demás jurisdicciones, ya que sus evaluaciones y propuestas son realizadas para poder ser adaptadas a cada jurisdicción. El objetivo central de esta investigación, en los detalles entrarán con mayor solvencia otras personas del equipo, era destacar al genio dormido en el interior de cada
de la medida. El libro dio vida a un ángel de compromiso que lo acompañó desde el mundo académico, pero con la mirada puesta en la realidad. En definitiva, la idea central era buscar en los resquicios de la medida para resignificarla al extremo, colocando en ella no solo una mirada jurídica, sino definitiva la mirada del amor. Una proveyón implementada sin amor no es proveyón. Tal vez esto pueda resumir la esencia de nuestra investigación y de este libro. Queda solo agradecer a la Universidad de El Salvador y a Guillermo Jensen, quien desde el Instituto de Investigación de la USAL supo ver en esta esencia y acompañar nuestra tarea en cada detalle. Agradecer también a Fabián Di Plácido, cuya profesionalidad y generosidad hicieron posible con la publicación de esta segunda parte del proyecto que todo el proyecto se ve ahora ordenado en 2 volúmenes coherentes entre sí, bellamente editados y accesibles para sus estudios y consulta en cada rincón de nuestro país. Con esto me despido, deseándoles un hermoso encuentro, abrazando a cada uno y a cada una con muchísimo amor y agradecimiento. Muchas gracias. Y el dejo va. Ponemos la palabra de María Laura. Y bueno, ahora vamos a la provincia de Buenos Aires. No sé si quedamos para lo último. Digo quedamos porque bueno, ahí somos los 2 representantes. Así que, bueno, Graciela Simonetti, que como dijo María Laura, fue la última incorporación que para quitar este aroma bobadil que tenía toda nuestra investigación al inicio, ¿no? Una invitación realmente que agradezco mucho. En un principio me invitan a tener un panorama de lo que estaba sucediendo en todos los niveles de gestión, y es muy interesante eso. Yo siempre me desempeñé en la provincia de Buenos Aires, algunos años como operadora, otros años en sede, pero bueno, siempre en la provincia de Buenos Aires, y el conocimiento que uno va adquiriendo está sesgado, profundo pero sesgado también, ¿no? Entonces, esta invitación a tener esta mirada panorámica fue muy seductora. La otra cuestión que me sedujo fue pensar en las buenas prácticas, de los operadores que se visibilizan, entender las buenas prácticas como formas distintas, diversas de hacer con el otro, ¿sí? No son a veces cuestiones institucionalizadas, pero tampoco son espontáneas, son en situaciones concretas, son en situaciones de dificultades, son prácticas pensadas, mejoradas, validadas por otros compañeros a veces, y esas son las prácticas que movilizan realmente el espíritu institucional. Y eso es lo que realmente me sedujo y agradezco. Otra cosa que quiero destacar es que esta investigación comenzó a diseñarse en 2019, tal vez antes, pero que la ejecución plena se desarrolló durante la pandemia. Somos el fruto del esfuerzo de haber aprendido a trabajar a través de otras formas. Al principio nos encontrábamos muy seguido, presencial, pero bueno, la pandemia después interrumpió eso. Y quiero agradecerle a Leandro, a María Laura, que traccionaron todo este proceso, que nos impulsaron, que nos estimularon, que nos motivaron y que ahí está el producto hoy en nuestras manos. Así que bueno, con esto me sumo a todos los agradecimientos que ya se dijeron y a los que han sumado compromisos a los nuestros, a todos. Por mi parte, les voy a contar respecto de los resultados obtenidos en la jurisdicción provincia de Buenos Aires. En principio, nos interesa, digo, porque esto lo hemos hablado mucho, no voy a hablar en primera persona, nos interesa destacar respecto de la provincia de Buenos Aires y respecto de la supervisión de la suspensión de juicio a prueba, desde, como bien decían al principio y hoy lo retomo, y ahora lo retomo, desde una mirada integral inclusiva. La mirada integral es desde las dimensiones jurídica y social, no disociadas, ¿no? No disociadas. E inclusiva porque siempre estamos pensando en incluir a la persona, tanto en dispositivos, desde dispositivos terapéuticos hasta dispositivos laborales, de capacitaciones. Por eso no hay uno primero y otro después, con población vulnerable sobre todo, ¿sí? Estamos hablando de grupos que tienen situaciones muy complejas. En las entrevistas, las entrevistas se hicieron a principios del 2020, bueno, se fueron desarrollando,
nos interesa destacar que lo que primero surge en esta jurisdicción es los cambios institucionales que se habían producido recientemente. ¿Con esto qué quiero decir? En la provincia de Buenos Aires, la anterior gestión, digamos, en el 2017, promueve la firma de un convenio entre la Secretaría de Derechos, la entonces Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio Público Fiscal. De la Secretaría de Derechos Humanos colgaba el Patronato de Liberados, y hasta ese momento, a grandes rasgos, el Patronato de Liberados desarrollaba la supervisión en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires de todas las medidas judiciales, y además la asistencia y el tratamiento de diversas situaciones sociales. Y una de las fortalezas que tiene el patronato es que tiene programas propios, que genera dispositivos de atención singularizados, territorializados en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, y además realiza convenios con otros organismos de la provincia, a nivel nacional y a nivel municipal, para que las personas puedan acceder a todos los recursos posibles. En cabeza de una profesional referenciada, digo una porque la mayoría son mujeres, pero hay varones también, perdón, en cabeza del profesional referenciado, se llevaba adelante esta supervisión desde una perspectiva integral del control, de la supervisión, el control de las medidas, de las reglas, y además de la asistencia y el tratamiento de la persona. ¿Qué provoca el convenio respecto de la supresión de juicio de aprobación, ¿no? ¿Qué provoca el convenio? Que pasa al ámbito del Ministerio Público Fiscal lo que es el control de las reglas de conducta. Exclusivamente va a controlar las reglas de conducta de las personas con suspensión de juicio de aprobación. Lo que es asistencia y tratamiento continúa en el patronato a demanda de la persona. La persona puede solicitar asistencia respecto de cualquier problemática social o de salud o de capacitación laboral, etc. Hasta acá es una situación objetiva, pero las entrevistadas traen dificultades concretas respecto de esta situación. La primera que se presenta es que la generalización de la acreditación positiva de una constancia que acredite que se cumplió con una regla de conducta, o la presentación misma, o en su contrario, el informe a un juez competente, dificulta enormemente la posibilidad de interiorizarse en los problemas subsanables, en las razones subsanables que esa persona pudiese tener por un incumplimiento, ¿sí? La mera burocracia no habilita esa situación. Una de las cuestiones también que ellas traen es que las personas que pasan que llevan a cabo estas tareas en el Ministerio Público Fiscal no tienen incorporada una visión desde esta como decíamos hoy, desde esta cuestión de inclusión e integración. Un poco propio por las funciones que cumplía dentro del mismo organismo, nadie está diciendo otras cosas, pero ese es el operador que va a supervisar a una persona que está en situación de vulnerabilidad, como lo he mencionado. La otra cuestión que ellas traen como una dificultad es esta derivación. Claramente manifiestan que el patronato deliberado continúa tomando las primeras presentaciones. La persona llega a una delegación del patronato y el operador del patronato le toma la primera presentación. En ese marco también realiza una entrevista social, una encuesta social, a fin de identificar algunas problemáticas que pueda tener y entonces asesorarlo respecto de qué cuestiones puede cubrir dentro del mismo patronato o en el municipio o en el área que sea. Pero sucede la derivación. Y esta derivación de supervisar en otro organismo dificulta establecer vínculos con las personas. Este vínculo, si pensamos en lo asistencial requiere a veces ir, yo siempre digo, 2 escalones atrás, incluso de lo que tenemos en situación de cara a la persona, ¿sí?
hay personas que hasta tienen que ser documentadas, si no son documentadas no pueden acceder a un programa, o sea, esto yo no lo sé todavía, estoy recién hablando con la persona, necesito establecer un vínculo de confianza sostenido en el tiempo para que eso suceda y eso pueda ser atendido de manera correcta. Por lo cual esta derivación, la persona empieza a asistir mensualmente o lo que el juez disponga en otra oficina, y en esa oficina quizás tampoco estén preparados para absorber esta cuestión. Por lo cual esa dificultad obstaculiza las posibilidades de resolver las problemáticas de inicio, ¿sí? Yo tengo una persona que inicialmente tiene, además de su cuestión judicial, alguna problemática. Y es muy difícil de sobrellevar. De hecho, se gestionaron cada vez menos programas que tienen que ver con esto, porque las entrevistadas dicen, vos los motivás, les decís, pero no vuelven a veces, no vuelven. Sin embargo, si el mismo operador que supervisa tiene las condiciones para poder identificar y atender incluso determinadas problemáticas, eso facilita muchísimo el proceso de supervisión y de asistencia. Y además evita la mayoría de las medidas revocadas, porque a veces el incumplimiento puede ser salvado o con un cambio de regla de conducta o con facilitar el acceso de traslado, determinadas cosas que son muy simples, muy simples. Por eso cuando hablamos de buenas prácticas, vuelvo a decir, no tiene que ver con cosas grandiosas, sino mínimas cosas, que todo lo que tenga que ver con promover de que esa persona cumpla con la medida es una buena práctica. Bueno, tenemos estas situaciones, por un lado el Ministerio Público Fiscal, por el otro lado el patronato. ¿Cuáles son las buenas prácticas identificadas que hacen que se subsanen todas estas dificultades que aparecen disociadas por el momento? Una de las experiencias que nos interesa destacar es la de la departamental de Mar del Plata, en la cual se conformó un equipo mixto de operadores del Patronato Deliberado y operadores del Ministerio Público Fiscal. ¿Cuál era el objetivo de este equipo? Que no iba a ser transitorio, bueno, después siguieron trabajando juntos. Era, en principio, transferir conocimiento. La gente del patronato, los operadores del Patronato Deliberado tenían la formación, la experiencia, conocían las herramientas, entonces estaban facilitando los procesos de transferencia a los operadores que ahora iban a iniciar toda la supervisión en adelante. Fueron por más, fueron por trabajar las visiones parcializadas, a veces reduccionistas, propio de desconocimiento de la problemática, fueron por generar recursos. Las personas del Ministerio Público Fiscal no conocían los recursos locales. Ese es un trabajo propio del trabajo de territorio, ¿sí? La gente que está en el territorio conoce todos los recursos que están disponibles e incluso asesoran, los validan, no los validan. El Ministerio Público Fiscal no los conocía. Bueno, en esa experiencia, buena práctica, experiencia piloto, y que vamos a ver cómo sigue, promovían de que los operadores del Ministerio Público Fiscal conozcan a través del recursero los lugares donde podían ser derivados. Estas personas eran personas que no eran nuevas, eran personas que ya supervisaban en el Patronato de Deliberados y que fueron derivadas al Ministerio Público Fiscal. En ese caso, cerca de 900 personas, era un volumen importante, y ellas siempre, como la supervisión tenía esta mirada integral, inclusiva, siempre llevaban sus cuestiones también personales y familiares incluso, no solamente personales, respecto de sus hijos, respecto de problemas de salud, etc. Entonces es como que se van saldando cuestiones
generando criterios compartidos para poder trabajar, y esa creo que es una de las experiencias realmente válidas, ¿no? Desde una buena práctica, porque las trabajadoras, por ejemplo, sociales que iban al Ministerio Público Fiscal también trabajaban, hay días que trabajaban también en el patronato, era todo un esfuerzo que ponían redoblando sus propios recursos, que es uno, ¿no? Dentro de otras de las buenas prácticas, esta es una buena práctica que es local, digamos, que puede ser reproducible, replicada, lo que sea, pero es local. Y otra de las buenas prácticas que generalizó todas las oficinas que se generaron para este control, fue que se elaboró un protocolo mínimo para que los operadores del Ministerio Público Fiscal tuviesen, para que si hubiese cuestiones detectadas, aún desde sus limitaciones, las cuestiones detectadas socialmente problemáticas, las pudieran comunicar a través del legajo, o bueno, y protocolizaba todas cuestiones mínimas, porque acá justamente se trataba de no separar la responsabilidad judicial de la restitución de los derechos. Esa era como el primer, el norte de esto, ¿no? Otra de las buenas prácticas, y sé que siempre sucede, es que los operadores nos conectamos. Y eso también sucedió. Los operadores del Ministerio Público Fiscal se conectan a cada misma persona, a través del legajo, a través del llamado, a través de eso empezó a suceder, y bienvenido sea. Porque justamente una de las cuestiones que dificultó esta disociación de tareas es esa comunicación, digamos. El Patronato de Liberados no había trabajado con el Ministerio Público Fiscal, por lo cual desconocía trabajado en lo concreto, ¿no? La red comunicacional, ¿no? La desconocida, pero bueno, se va armando, y es lo que a veces resuelve problemas, y eso también es una de las buenas prácticas. Desde respecto de las propuestas también que atravesaron estas instancias del 2017, una de las propuestas fue capacitar desde la visión integral, inclusiva, restaurativa, preventiva. Me interesa un poco decir, cada vez que digo suspensión de juicio a prueba, entender la población de que se trata. Se trata de jóvenes, se tratan de personas primarias, se tratan de personas que cometieron delitos menores, se tratan de personas que generalmente son integrantes de grupos familiares también, que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Por eso a veces un poco meto esto, porque si no queda como muy abstracto, suspensión de juicio a prueba, queda que tal. No, trabajamos con estas personas que requieren de nuestra capacidad de comunicar, de nuestra capacidad de informar. Ser asertivo en lo que estamos comunicando es muy importante, o sea, es el registro del otro, no mi propio registro de lo que estoy diciendo, no, es el registro de lo que el otro toma de lo que nosotros nos podemos decir. Eso requiere mucho entrenamiento, no solo capacitación, sino entrenamiento, ¿sí? Es algo, pero hay que trabajar desde esa visión, si no, no sería posible. La cuestión de la capacitación, también de la articulación, sucedía mucho un poco lo que traía Lucía antes, cuando se hizo la derivación de todas esas personas. Realmente las personas que hacían, al principio no asistían, después no encontraban, después les costaba porque había que entrar por un pasillo que era, según relataban las profesionales entrevistadas, eran pasillos dentro del Ministerio Público Fiscal y eran expedientes. No es muy amigable todo eso, no es muy amigable. Y sin embargo, de cada espacio, de cada tiempo, hacerlo lo más seguro comunicacionalmente posible, ¿sí? Porque trabajamos así. La verdad, los operadores trabajamos en situaciones a veces muy incómodas, inadecuadas, y de cada lugar hacerlo lo más seguro para la persona, para que la persona pueda comunicar, para que la persona pueda solicitar, ¿sí? Bueno, a veces se reciben personas y realmente la única,
se le saca un papel, la única intervención es tu regla de conducta es esta, vení dentro del mes que viene. No, el tiempo se requiere, la expertise también se requiere, el lenguaje claro, tenemos que ser, yo lo que digo es cercana no es solamente por lo físico, porque hoy salían estas cuestiones de que también podemos hacer llamados telefónicos, etcétera. Cercana en el sentido de que se perciba la disponibilidad que tengo para la persona, ¿sí? Eso es ser cercana. No solamente el lenguaje, sino mi saber hacer tiene que ser cercano a la persona. No sé si... Te complemento. Sí. Quería complementar a lo que vos dijiste, que a partir de ese convenio no solamente las probations pasaron, sino también las condenas de ejecución condicional, y marcar algo que alguien puede decir, bueno, un convenio, bueno, en el mismo momento que se genera este cambio, donde básicamente hizo que con las probations no haya atención de los trabajadores sociales y trabajadoras sociales, en ese mismo momento, si uno va a hacer un análisis de las cantidades de probation, se disminuyeron a la mitad. Y a su vez, en el mismo periodo, 2017-2019, la población carcelaria subió de 35.000 personas a 50.000 personas en la provincia de Buenos Aires, donde hoy tenemos, duplicamos en la provincia de Buenos Aires la población carcelaria de lo que es el resto de la Argentina, por lo menos. Duplicamos por lo menos. Con lo cual, todo tiene sus consecuencias. O sea, estamos diciendo que se reducen a la mitad las provisions a partir de estos cambios, y también junto con otras decisiones de política criminal, el encierro carcelario crece de una manera que ya venía creciendo, pero el crecimiento descomunal es en este periodo, 2017-2019, y hay que marcarlo porque todo tiene consecuencias en política criminal, y una decisión, como nosotros creemos, muy errada, que es la que describió Graciela recién, tiene efectos muy nocivos, porque obviamente las personas que podrían haber transitado una medida alternativa, como es la suspensión de juicio a prueba, con todas estas cuestiones que trabajamos, que proponemos, hoy por hoy, en muchos casos, transitaron un encierro a partir de esos años, y esto justamente a partir de fallar en la primera probation, porque no está en la intervención del trabajador social, y después viene el encierro, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque esas son las consecuencias de que se trabaja mal la medida. Por eso quería destacar esto. Voy a tomar algo que he escuchado a vos, de por qué consideramos en la cátedra, de por qué consideramos la suspensión de juicio de prueba una herramienta privilegiada, lo han dicho en la cátedra, lo he escuchado, y tiene que ver con esto de que cuando hablamos de la suspensión de juicio de prueba encontramos a la persona a mitad de camino. Quizás no esté tan en el barrio, pero no está en la cárcel. Y a veces los factores con los que esa persona convive ahí, en ese mitad de camino, traccionan más para la cárcel que para el barrio. O sea que hay que redoblar los esfuerzos, hay que estar atento a las situaciones de prevención, a las situaciones de reparación también de esa persona, de esos grupos, para poder sostener el barrio. El barrio, vuelvo a repetir, esto no quiere decir restarle responsabilidad judicial, pero en el barrio no solo están los operadores, en el barrio hay muchos referentes que contienen y que trabajan de manera especial con jóvenes, incluso no solamente con la problemática delictiva, sino con la problemática de adicciones, ni hablar, bueno, etcétera, y que son realmente recursos valiosos dentro de una mirada integral inclusiva, como decimos. Entonces hay que redoblar el trabajo para que el joven vuelva a la comunidad, que vuelva al barrio y que se incluya en actividades socialmente válidas. Ya que está, agregar algo de la provincia de Buenos Aires más judicial, un poco también, en general todas las propuestas, no para todas las jurisdicciones, están pensadas con lo que tenemos. O sea, si bien en algún caso se puede decir, bueno, faltan recursos, pero en general vemos que en todas las jurisdicciones hay gente que con los mismos recursos igual puede, ¿no? Entonces, si bien es cierto que muchas veces faltan, también hay muchas propuestas. Y en ese sentido también hemos visto que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, respecto a la probation, que pasó en su momento el seguimiento judicial de la medida, se hacían en los órganos, en los juzgados de ejecución, como es en el ámbito de la Justicia Nacional, después pasó a hacer seguimiento por parte
de los quienes otorgaban las medidas, juez de garantía, tribunales, y también se puede pensar, como dijo Miguel, en el ámbito de la justicia federal, y de hecho se están pensando y trabajando propuestas de especialización, ¿no? Que haya como secretarías que se encarguen de la suspensión de juicio prueba, también en la provincia de Buenos Aires, con gente especializada, porque si no pasa lo mismo, en los juzgados otorgantes se está pensando en condenar o en absolver, y en la justicia de ejecución se piensa en las urgencias de la cárcel y en lo postcarcelario. En cambio, necesitamos gente que, para que esta medida funcione bien, que esté pensando en esta medida. Entonces, estos no son grandes recursos, sino que con algunas secretarías únicas que tomen las probations de muchos órganos, también podríamos pensar en que haya especialización y que gente que esté conectada con la probation, y es una de las propuestas que también surgen también para la provincia de Buenos Aires, ya más en el ámbito de lo jurisdiccional. Y con respecto a, quería agregar también, en lo que respecta a esta buena práctica, ¿no? de la falta de intervención de trabajadores sociales en la probation que ha generado estos cambios de los años 2017-2018, se puede solucionar de esta manera. O sea, trabajadores y no estamos pidiendo hoy por hoy, no es que nosotros mencionamos que ese convenio tiene que retrotraerse totalmente, porque sería casi imposible concreción eso por la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tiene el patronato de liberados hoy, pero sí se pueden pensar estas soluciones, como contó Graciela, mixtas, de incorporar personal del patronato de liberados a las oficinas del Ministerio Público Fiscal, pero también de la defensa oficial. Porque el problema es que si no, las personas, como contaba Lucía también, que sucede en el ámbito de la ciudad, con respecto a que sea de la fiscalía, la persona que tiene que perseguir, que sea el que esté controlando una probation donde hay presunción de inocencia y la gente va con miedo. Entonces, si hubiera una presencia también de la defensa oficial en esas mismas oficinas creadas, también se tendería a equilibrar un poco más esta problemática que tenemos hoy en el ámbito bonaerense. Y yo, para concluir en algo general y como para cerrar, no, quédate, ya terminamos. Yo quería simplemente agradecer a todos los y a todas las que hicieron el esfuerzo de venir hoy aquí y contar y agregar alguna cosita más. Y el fin de este libro está de alguna manera pensado en algo que decimos en la conclusión, ¿no? Que tiene que ver con colocar en forma inmediata en manos de operadoras y operadores la posibilidad de fortalecimiento de su actuación con fines de integración e inclusión, en una clara fusión entre la realización correcta de una tarea diaria y el aporte de compromiso con una sociedad menos conflictiva. Un poco ahí se resumen de la necesidad de este libro, que básicamente creemos que dos propuestas concretas que la venimos haciendo desde hace más de 10 años, pero que son básicas, ¿no? Y que no se necesitan grandes aportes de recursos, que es capacitación de operadores y operadoras, que lo puede dar la misma gente que está haciendo bien las cosas. O sea, no necesitamos grandes recursos, sino que la gente, como muchas veces, muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos hecho, de ir a tratar de contar lo que se hace bien en algún lado y sin cobrar un sueldo por dar esa capacitación, sino que simplemente para cambiar las cosas, capacitaciones, y muchas veces cuando no llegan las capacitaciones a todos lados, protocolizar. Porque si no llegan a todos lados las capacitaciones, se puede protocolizar, como en algunos casos que contaron, como un ejemplo de buena práctica que tenemos un juzgado de garantías de número 1 de Lomas de Zamora, donde se toma un trabajo de capacitar, porque tanto en el patronato muchas veces, menos en el patronato que lo que sucede en el Poder Judicial, en el Poder Judicial muchas veces no se capacita a la gente que entra a trabajar, y aprende quizás tomando también lo que son las malas prácticas, ¿no? Entonces, con capacitaciones en buenas prácticas que pueden hacer, y si no se llega a hacerse, bueno, que haya protocolos donde lo básico se puede ir haciendo. Sí. Yo una reflexión nomás quería hacer. El problema, por lo menos que yo veo, es que la suspensión de juicio prueba termina cayendo como en la misma bolsa de lo que es un proceso judicial. Exacto. Y que el proceso judicial está caracterizado como un trámite burocrático. Entonces, cuando ella dice, sí, tenemos que entender que del otro lado tenemos personas, digamos, que tienen un montón de cosas a favor para poder ser reinsertadas, me parece que más que capacitación sobre lo que ya tenemos, es también empezar a romper lo que nos enseñaron, digamos, un poquito, porque
eso, porque pienso que si no, no llegamos a entender la función social que tiene la justicia en esos casos. Sí, seguro, cuando decimos capacitaciones, romper con lo que nos enseñaron, básicamente tratar de alguna manera, digamos, básicamente esta cuestión, como contaba, si nosotros la mirada restaurativa que tiene que tener la medida en sí, y que la tiene que dar, esencialmente la dan en gran parte, y la dan en DECADE, por ejemplo, que todavía siguen interviniendo trabajadores sociales. El trabajador social tiene la mirada que contaba, y si interviene el trabajador social, todo eso, de alguna manera, forma parte de la probation, y es una realidad que acompaña la medida. Pero si básicamente, primero, no intervienen en algunas jurisdicciones los trabajadores y trabajadoras sociales, y a su vez, los operadores y operadoras, todo el contenido restaurativo y esta necesidad de un seguimiento integral e inclusivo de la medida, porque así fue pensada, cuando se creó la ley, fue pensada así. O sea que vos lo que tenés que hacer es capacitar y contarle para qué se creó esta medida a la gente, a los operadores y operadoras que día a día van a trabajar con él. De eso estamos hablando básicamente. Esta medida es para eso, tiene este fin restaurativo, este fin la probation, generar una prueba que permita a esa persona de alguna manera, primero con un acompañamiento asistencial que le ayude a integrarse, ¿no?, en la comunidad, porque muchas veces cumplir con esas reglas o cumplir con esa reparación tiene que ver con lo que puede uno o no puede hacer. Entonces, en el acompañamiento no solamente tiene que haber control, sino que tiene que haber algo que es detectar cuáles fueron los factores criminógenos que generaron que esa persona entre en conflicto con la ley penal y ver qué fortalezas tiene esa persona. Entonces, si nosotros detectamos cuáles fueron esos factores y vemos las fortalezas y las podemos respaldar y acompañar, las fortalezas es algo que vimos en la materia, que es aquella cuestión que es la estrella de cada niño, niña o cada joven o joven, eso que lo puedes significar qué quiero hacer de mi vida, que un montón de pibes y pibas que terminan con una probation no lo saben. Si vos, como trabajador y trabajadora social, lo podés detectar, lo podés acompañar en ese camino, estás haciendo bien en un 50% de las cosas. Pero si no tenés esos operadores y operadoras haciéndolo, ya perdiste esa cuestión. Ni hablar, estamos hablando de acompañar fortalezas, ni hablar de detectar factores criminógenos. Yo no creo que un operador burocratizado, sin una capacitación integral e inclusiva, pueda de alguna manera detectar esos factores y pensar, bueno, a ver por qué esta persona terminó en conflicto con la ley penal, que es esta otra cuestión que hay que verificar en este tiempo de prueba de 1, 2 o 3 años, que en general es 1 o 2. Pero básicamente ahí es donde hay que apuntar. La norma tiene todo como para que eso se pueda hacer. Así fue pensada, y la exposición de motivos cuando crea la ley fue pensada para eso. Los primeros textos que se escribieron fueron con esa mirada, es volver, desburocratizar la medida a partir de distintas formas de intervención. Algunas pueden ser con capacitación y protocolos, pero otras sería justamente nombrar arriba, digamos, jueces, juezas o secretarios que hagan estas medidas especializadas, que tengan una preparación y una mirada más humana, básicamente, que como decía, para terminar ahora sí, en la carta, una mirada con más amor y menos odio, que es la gran necesidad, ¿no?, de no solamente de nuestro sistema judicial, sino de toda nuestra sociedad. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas y nos vemos pronto. Gracias.